Bienvenidos a Mulligan 1, su canal de Magic the Gathering en español. Mi nombre es Kisser, y si estás acá es porque eres como nosotros que aman las cartas malas. Cartas que su uso en Magic es tal que tienen mayor valor como marcalibros que como parte de un mazo. Esas cartas malas con M mayúscula que no ven juego en ningún tipo de formato construido, ni siquiera en Commander casual, que es posiblemente el formato con mayor variación de Magic. En esta serie analizaremos uno a uno los sets de Magic desde el más antiguo al más nuevo. Y esta semana hablaremos de Leyendas, la primera expansión grande del juego, estrenada el 10 de junio de 1994 con un total de 310 cartas. Esta expansión es famosa por dos razones principales: ser la primera en contener cartas de más de un color y la primera en crear el megatipo de legendarias, cartas que todos conocemos hoy en día. La regla de legendarias ha cambiado varias veces a lo largo de la historia del juego, pero en su origen el subtipo legendarias evitaba que existieran dos cartas con el mismo nombre en el campo de batalla, independientemente de quién controlara esa carta. Según esta regla, si un jugador jugaba una criatura legendaria y ya existía otra en el campo, la nueva criatura iba directamente al cementerio. Este efecto de estado no va a la pila, ni causa que efectos como regeneración o indestructible funcionen en la carta. Antes de comenzar con este top, es importante aclarar que como estamos hablando de cartas viejas, usaremos el oráculo oficial de Wizard a la hora de ver esas cartas, así evitamos confusiones con la forma en que estaban escritas antiguamente. También hay que mencionar que muchas de estas cartas no tienen traducción oficial al castellano, por lo que usaremos su traducción literal cuando hablemos de esas cartas para efectos prácticos del video. Para este episodio en particular, hemos decidido dejar a un lado todas las criaturas legendarias multicolor que no tienen ningún tipo de efecto en esta expansión. Son cartas tan malas por sus costos altos que si las tomamos en cuenta, todo el top estaría repleto de ellas, así que decidimos omitirlas. Pero antes de comenzar con el top, no se le olvide hundir el botón de suscribirse para seguir viendo más contenido de Magic y hundir la campana para saber en qué momento sale. Además, pueden adivinar por qué este set es importante en la historia del formato de Commander. Si no lo saben, quédense hasta el final para saberlo. No voy a mentir, Leyendas es posiblemente uno de los sets con más cartas malas que he visto. Tiene cartas muy buenas que son usadas en formatos eternos como Legacy y Commander, pero al ser una expansión con tantas cartas, es sorprendente la cantidad de cartas inutilizables que he conseguido en este set. Pensé hacer mención honorífica a cartas que por poco entran a la lista, pero son tantas que solo decidí usar un ciclo de cartas. En este ciclo todos hacen lo mismo por su color correspondiente. Puerta del Cielo, Bendición del Dios del Mar, Tocado por la Oscuridad, Canción de Enanos y Paraíso Silvano son todos instantáneos por un maná de su color que tienen la siguiente habilidad. Una o más criaturas objetivos se convierten en blanca, azul, negra, roja o verde, respectivamente, hasta el final del turno. Cartas muy similares a los instantáneos mencionados en el puesto 5 de las peores cartas de alfa. Claro, esto hace objetivo a más de una criatura, pero como comentamos en esa ocasión, cambiar el color de una carta es algo que normalmente no impacta en la partida, y menos si solo dura un turno o no es el efecto de un permanente que puede activarse varias veces. A pesar de ser muy malas, estas cartas no entran a la lista porque puede existir alguna estrategia que requiera cambiar el color y podría darle el beneficio de la duda al hacer objetivo a varias cartas. Son malas, pero podrían usarse de alguna manera. El puesto 7 no considero que deba ser usado en ningún mazo, y ese puesto se lo doy a la Sierpe de Tierras Antiguas, un 5/5 por 7 manás, 3 blancos y 4 cualquiera, que dice: Defensor, arrolla. Cuando la Sierpe de Tierras Antiguas bloquee, pierde la habilidad de Defensor. Es decir, que debes gastarte 7 manás en una criatura que no es una amenaza en la mesa hasta que tu oponente lo decida. Cualquier carta que le dé a tu oponente el control de cómo debe ser usada no es buena. Es peor que tener un hechizo contrarrestado, porque al menos es una carta menos en la mano de tu oponente. Esta es una criatura por 7 manas que solo funciona para atacar y que no puede atacar a menos que tu oponente te ataque con una criatura primero. Podrías obligar a tu oponente a atacarte usando alguna otra carta, pero eso exigiría 2 cartas para que esta funcione, y realmente no es una gran ventaja en la mesa. Es solo una criatura grande que, si la comparamos con otras criaturas que arrollan por 7 maná, realmente es mala. Vamos, que ni siquiera puedes usar animar muros porque es una criatura defensora que no es un muro. Realmente no sirve para nada. En el puesto 6 tenemos por 2 manas rojos al Señor Kobold, una criatura 1/2 con estabilidad estática. Las otras criaturas Kobold que controles obtienen la habilidad de dañar primero. Ustedes me dirán, pero si es Bulor por 2 maná, ¿cómo puede ser malo? El problema con esta carta es que, dejando a un lado la tierra que genera Kobolds, solo existen 7 criaturas Kobold en todo el juego. De esos 7, 3 son criaturas 0/1. Estos 3 Kobold 0/1 fueron las primeras 3 cartas de color por 0 manás que existieron en Magic. Puedes llenar tu campo de Kobolds en un solo turno y luego bajar al Señor Kobold, pero igualmente tus criaturas pegarían 0. Pegarían 0 primero que las criaturas de tu oponente, pero sigue siendo 0. Podría decir que se pueden usar cambiaformas como Kobold o que existe el Supervisor Kobold que le da más 1/0 a tus Kobold.
pero son cartas aparte, haciendo que el señor Kobold dependa no solo de tener kobolds en el campo, sino también tener criaturas que aumenten la fuerza de tus kobolds. El sargento de destrucción Kobold, que también es un 1-2 por 2 maná, no quedó en este puesto porque a pesar de que da arrollar a criaturas con 0 de fuerza, por lo menos le da un punto adicional a la defensa. Aunque debo decir que imaginar la pelea debe ser divertida. Ver cómo tus kobolds salen corriendo tratando de atacar con el aire a las criaturas desprevenidas de tu oponente y luego que éstas las maten sin dar ninguna pelea, debe ser algo divertido. Y si quieres te invito a hacer un tribal de kobolds. Pruébalo y dime si ganas la partida gracias al señor Kobold. En el puesto 5 tenemos un empate porque ambas cartas son prácticamente iguales. Dos legendarias azul-negra, una por 6 maná y la otra por 7. Princesa Lucrecia y Rivet Trumbull, ambas tienen poder de 5, una resistencia de 4 y la otra resistencia de 7 respectivamente. Ambas tienen la habilidad de girarse para agregar un maná, una agrega azul y la otra agrega negro. Tener una criatura que genera maná es bueno, todos conocemos a las aves del paraíso y a los elfos de Yanovar, que han demostrado en varios formatos lo poderoso que puede ser tener ese maná adicional un turno antes de lo que te permiten tus tierras. Si vamos a formatos como Commander, no es sorpresa que todo el mundo juegue por lo menos 10 cartas que no sean tierras que agreguen maná, que pueden ser criaturas o artefactos. Por esto son usados para ayudarte a adelantarte en los primeros turnos de las partidas. Todas estas criaturas funcionan porque su coste de maná es 1 o 2 como mucho, pero cuando tu generador de maná vale 6 o 7 para bajarse y no hace nada más, creo que no tiene ninguna razón de ser usado. Simplemente te ayuda a generar un maná más en un turno donde tu maná ya está desarrollado. Que es lo mismo que estar en un turno 8 y robar un elfo de Yanovar, realmente no ayuda a obtener una ventaja mayor contra tu oponente. Como dije antes, existen muchas cartas legendarias en esta expansión que son malas, pero creo que entre toda esa pila ninguna es peor que estos dos, por eso se llevan el puesto número 5. Continuando con la lista, en el puesto 4 tenemos el Santuario Espiritual, un encantamiento por 4 manás, 2 blancos y 2 cualquiera, que dice: al comienzo de mantenimiento de cada jugador, si ese jugador tiene una llanura, ese jugador gana una vida. Wizard y sus encantamientos de ganar una vida cada turno. Es una rara, que cuesta 4 manás, que te da solamente una vida por turno si controlas una llanura. Es decir, que si tienes tierras que agreguen blanco pero no son llanura, es un encantamiento que no hace nada. Y no conforme con eso, si tu oponente tiene una llanura, le regalas una vida cada uno de sus mantenimientos. Eso me dice que este es el hermano perdido de Alquería, la carta que conocimos en Alpha. Es como si los diseñadores de Wizard hubieran dicho: oigan, Alquería es una mala carta, necesitamos una carta mejor para ganar vida. Así que vamos a quitarle la condición de que tienes que pagar en tu mantenimiento. Pero ya va, eso está muy roto. Pongamos la condición de que si no tienes llanuras no haga nada, y que además que si tu oponente juega blanco, él también gana la vida. Sí, yo creo que sí está más equilibrada la carta. Ya lo dijimos en el video de Alpha, ganar vida puede ser una habilidad buena porque interactúa con ciertas cartas, pero esas cartas no salieron hasta mucho después que el Santuario Espiritual fue impreso. E igualmente, desde entonces se han impreso muchas formas mejores de ganar vida. Tener una carta que solo te da una vida por turno, condicionado, y que además le puedes regalar una vida a tu oponente es malo. Punto. La idea del juego es hacer que la vida de tu oponente llegue a 0, no que se aleje del 0. Esto demuestra otra vez por qué la gente considera el color blanco como uno de los peores colores del juego. Y pasando al puesto número 3, oh sorpresa, tenemos otro encantamiento blanco. Esta vez por 3 manás, por 1 blanco y 2 cualquiera puedes jugar al Gran Muro. Y no hablamos de un muro que evita que un ejército de caminantes blancos entren a tu campo de batalla. Hablamos de un muro que dice lo siguiente: las criaturas que crucen llanuras pueden ser bloqueadas como si no tuvieran esa habilidad. Este encantamiento infrecuente es parte de un ciclo, cada uno de su color particular. Resaca, grieta, senegal y trampa, todas hacen que las criaturas con la habilidad de cruzar el tipo de tierra básica correspondiente a su color puedan ser bloqueadas. Cruzar una tierra es una habilidad que dejaron de imprimir hace unos años, que dice que si el jugador defensor controla un tipo de tierra particular, esa criatura no puede ser bloqueada. Poder bloquear una criatura imbloqueable no es inútil. Aunque no son muchas las cartas con esta habilidad que son buenas, estos encantamientos podrían tener algún tipo de juego, aunque ya sea muy rebuscado. Por ejemplo, existen varios lords que le dan a una tribu específica la habilidad de cruzar un tipo de tierra. En verde, tanto el campeón élfico como el Edanrim le da a cruzar bosques a tus elfos. En negro, los zombies tienen al maestro zombie, que le da la habilidad de cruzar pantanos. En rojo, el rey Trasgo le da la habilidad de cruzar montaña a los Trasgos. Y los que posiblemente tuvieron más juego competitivo fueron los tritones, donde el señor de la Atlántida y el maestro del tridente de perla le daban la habilidad de cruzar isla a todos los tritones. Sin embargo, este lore no existe en el blanco. Es más, solo existe una carta que da la habilidad de cruzar llanuras en todo el juego, un encantamiento por 6 maná de tierras natales, del cual hablaré más adelante.
Igualmente, digamos que por un segundo quitamos a todos los lords de cada color, y que contamos por sí solas las criaturas que tienen la habilidad de cruzar la tierra o que puedan ganarla. Con cruzar bosques existen 42 criaturas, con cruzar pantanos 49, con cruzar montañas 22 y con cruzar islas 40. ¿Saben cuántas criaturas existen que cruzan llanuras? 5, de las cuales una es borde plateado y no puede ser jugado en ningún formato. Y de las 4 que quedan, ninguna es buena, la más poderosa es una 3-1 por 5 manás. Es decir, que tienes un encantamiento que puede evitar que 4 criaturas malas te puedan hacer daño directo. Y digamos que usas el Camino Real de Aizen, el encantamiento de 6 manás que mencioné antes. Esta carta le da cruzar llanuras a todas las criaturas blancas, así como lo oyen, a todas las criaturas del campo. Eso quiere decir que si estás usando el Gran Muro en tu mazo, es porque tanto tú como tu oponente juegan blanco, lo que garantiza que al menos jueguen con una llanura cada uno en su mazo. Si tu oponente juega Camino Real de Aizen, tus criaturas también pueden atacarlo directamente, lo que haría peor al Gran Muro, porque eliminaría la ventaja que te acaba de dar tu oponente. Y aunque esta situación dependa del estado del campo, igualmente el Gran Muro es una carta que solo funciona con una sola carta en específica de todo el juego, y es una carta que nadie juega. Es más o menos el mismo punto que hice en el video de Noche de Arabia sobre el camello, pero al menos el camello es una criatura que puede bloquear. Este es un encantamiento que no puede hacer más nada en el campo de batalla. Lo peor de todo es que Wizard, no conformes con crear el Gran Muro, hicieron una criatura legendaria con esta misma habilidad, Lord Magnus, un 4-3 por 6 manás en blanco-verde, porque no hace la lista porque al menos una criatura con dañar primero, que también evita la habilidad de cruzar bosque. Les dije que existían demasiadas cartas malas en leyendas. Continuando con el puesto número 2, tenemos nuevamente un ciclo, esta vez un ciclo de tierras que posiblemente son las más conocidas de esta lista, y usaremos la versión blanca para explicar lo que hacen. Catedral de Serra, una tierra que no genera maná, pero que tiene estabilidad. Todas las criaturas legendarias blancas ganan la habilidad de agrupar con otras criaturas legendarias. Sí, la entrada de agrupar no se quedó por fuera en esta lista. Las otras cartas de este ciclo de tierra son Ciudadela Impia, Muelle de los Marineros Errantes, la Casa de los Gremios de los Aventureros y Fortaleza de la Montaña. Todas hacen lo mismo, las criaturas legendarias del color correspondiente agrupan con otras criaturas legendarias. Agrupar con otros es una subversión de agrupar que solo te permite agrupar con tipos de carta en específico, es decir, una versión más restringida de una mala habilidad. La habilidad de agrupar permite que varias criaturas que agrupen ataquen como una sola carta, que si es bloqueada, el controlador del grupo decide cómo se divide el daño sobre estas criaturas, no el jugador de la criatura bloqueadora. Sin embargo, agrupar no comparte habilidades de batalla como arrollar o dañar primero entre esas criaturas. Regresemos en las cartas. Nuevamente, estas tierras no generan maná, solo dan la habilidad de agrupar con legendarias a las criaturas legendarias del color. Tomando en cuenta cómo funcionaban las reglas de legendaria en ese momento, hace que esta subversión de agrupar sea mala. Tendrías que tener un mazo que se basara mayormente en criaturas legendarias, de las cuales solo puede haber una en el campo de batalla, lo que limita la cantidad de copias que puedes llevar en tu mazo, y que además, si tu oponente ya tiene esa legendaria en particular en el campo, tú no puedes jugar la tuya. Que además, salvo algunos casos en particulares, no existen casi legendarias buenas que se basen en ataque en esta expansión ni en las próximas siguientes. Todo esto quiere decir que juegas una tierra que no te da mana para tratar de jugar un tipo de criatura en específico, del cual no puedes tener muchas copias en el mazo porque si no son cartas muertas en tu mano. Que además estas cartas no pueden jugarse si tu oponente ya tiene esa carta en particular en el campo, y que de las cuales existen muy pocas que sean buenas, y todo eso para darte una habilidad restringida y que realmente no impacta para nada en la mesa. ¿Ya ven por qué digo que estas cartas son malas? Pero ni siquiera este ciclo de tierras se compara a nuestro puesto número 1, porque el título de la peor carta de leyenda se lo lleva por 4 manás, 1 verde y 3 cualquiera una criatura, el elemental de madera, criatura elemental estrella estrella. Cuando el elemental de madera vaya a entrar al campo de batalla, puede sacrificar cualquier número de bosques enderezados. Tanto la fuerza como la resistencia del elemental de madera es igual al número de bosques sacrificados mientras entraba al campo de batalla. El hecho de que esta carta no solo te exige sacrificar tierras, sino que te obliguen a que esas tierras tienen que estar enderezadas es lo que la hace realmente mala. El coste real de la carta no es 4, porque aunque ese sea el coste que debes pagar para jugarla, cada otra tierra que sacrifiques aumenta el coste de la criatura porque ya no puedes usar esa tierra para generar maná. Es decir, que si decides pagar 4 y sacrificar 2 tierras mientras juegas esta carta, su fuerza y resistencia va a ser de 2, y el coste total de la carta va a ser de 6, lo que hace que tengas un 2-2 por 6 manás, que no solamente es caro para una criatura que no tiene otro tipo de evasión o habilidad, sino que también te deja en peor situación que tu oponente para el próximo turno. Esta carta en la actualidad no se puede jugar con otras cartas como Reclamación Fastuosa, porque tendrías que tener 4 manás para bajar al elemental de madera, 5 para la reclamación y cualquier cantidad adicional de tierras enderezadas, que deben ser bosques.
no vas a poder agregar maná con tus tierras, sacrificarlas y luego volver a traerlas al campo de batalla para generar maná, porque el elemental te exige que estén enderezadas. Estuvimos discutiendo esta carta y se mencionó usarla en comandantes como Titania o el monstruo Ripgor, mazos que se basan en sacrificar tierras. Pero es que existen tantas cartas mejores, que te dan mayor valor y que te permiten girar la tierra, que no veo razón de usarla en esos mazos. Y por todo lo anterior mencionado, consideramos que el elemental de madera es la peor carta de leyendas. Pero esa es nuestra opinión, díganos lo que creen en los comentarios. ¿Creen ustedes que hay una carta peor de las que hayamos mencionado? ¿Hay alguna forma buena de usar alguna de estas cartas de la lista? Hablen y responderemos. Y regresando al dato antes del top, Leyendas fue el set donde debutaron Nicol Bolas y los otros 4 dragones ancianos, 7/7 de 3 colores por 8 manás con habilidades diferentes. Esas mismas criaturas que volvieron a imprimir hace 2 años en M19 con nuevas habilidades. Lo importante de estos 5 dragones es que fueron la base para crear el formato de Commander. El nombre original de Commander es EDH, Elder Dragon Highlight, donde únicamente podías usar alguno de estos 5 dragones legendarios como tu comandante. Por eso existen los 21 puntos de daño de comandante, porque significaba ser atacado 3 veces por alguno de estos 5 dragones. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Si les gustó, no se les olvide compartirlo con su grupo de Magic. Que tengan un buen día, nos vemos pronto.